respiratoria está implicada en eso, ¿no? Entonces hoy día nos han hablado muy bien de esos fármacos, ¿qué es lo que queremos cuando hablamos de farmacología respiratoria? ¿Qué queremos de ese fármaco? ¿Que reduzca qué? Broncodilatación, ¿no? Porque también nos lo han explicado muy bien sus compañeros. Lo que hace, obviamente, la patología es producir una broncoconstricción, ¿sí? Y al producir la broncoconstricción no puede respirar bien el paciente. Entonces, ¿cuáles son los casos más comunes? El box y asma, ¿no es cierto? Ahí se va a producir una broncoconstricción. Muy bien. Entonces, por acá también vamos a ver otra cosa importante, ¿sí? Recordemos un poquito pues de fisio. El año pasado ustedes han visto muy bien el control central de la respiración. ¿Dónde se encuentra el control central de la respiración? A nivel del bulbo raquídeo y de la protuberancia anular. Neumotáxico y amnésico están en la protuberancia anular. ¿Qué cosa hay en el bulbo raquídeo que es tan importante? Vamos a ver, ¿cómo se llama? Ahí vamos a encontrar los grupos respiratorios dorsal y el grupo respiratorio ventral, ¿sí? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. No se acuerdan. A ver, esto es anatomía y también es fisiología. ¿Y qué pasaba? Sí, pues miren, acá tenemos al centro neumotáxico. Este sería la protuberancia anular, ¿no? Centro neumotáxico y centro neumotáxico. ¿Qué pasaba en el grupo? Acá en el bulbo tenemos al grupo respiratorio dorsal y al grupo respiratorio ventral. El grupo respiratorio dorsal, dice, el grupo respiratorio dorsal va a ser vamos a decir, uno de los más importantes. ¿Por qué va a ser más importante que el ventral? O sea, el ventral no tiene nada que ver, no, también es importantísimo. Pero ¿qué ocurre con el dorsal? ¿Por qué es tan importante? Porque nos dice, el dorsal va a hacer que el nervio vago y el glosofaríngeo se activen. Va a llevar también información hacia la médula espinal, ¿sí? A nivel de la C4 va a activar, ¿sí? Que se active el nervio frénico. ¿Y aquí va a activar el nervio frénico? Al diafragma y a los intercostales. ¿Qué hacen esos músculos? Inician la respiración, ¿sí? ¿Qué cosa? La inspiración. Y esa inspiración es autónoma. ¿Por qué es autónoma si yo hablo, yo respiro? ¿Puedo hacerlo? Podría hacerlo por algunos segundos, pero así, o sea, puedo decir ya, quiero respirar, no respiro. No, o a ver, me digo ya, me voy a suicidar, no voy a respirar. ¿Podrá ser posible? Tampoco. ¿Por qué? Porque en un momento determinado se va a activar y va a generar que mis pulmones, ¿sí?, se llenen de aire. ¿Por qué? Porque inmediatamente, ahí sí no voy a tener yo control sobre eso, el diafragma y los intercostales se van a activar y entonces me van a generar ese vacío para que se llene de aire. ¿Y en dónde quiere? Porque también, mientras nosotros estamos durmiendo, ¿ocurre eso o no? Mientras están sentaditos ahí mirando la televisión, no sé, ¿ocurre eso o no? Normal. ¿Y eso es voluble o es constante? Constante, o sea, tenemos un ritmo de respiración. ¿Cuál es la respiración por minuto de un adulto? De 12 a 20. Más o menos, ¿no? 18 ya es alto. ¿Quiénes tienen 18, 20? Los recién nacidos pueden tener hasta 40, de 30 a 40, dependiendo. Pero, ¿quién tiene 20? Por ejemplo, un atleta, un nadador, ¿no?, que tiene una capacidad respiratoria mayor. Porque al fin y al cabo, por eso es que disminuye, ¿sí? ¿Por qué? Ellos respiran más rápido, van a respirar así. El bebito tiene un pulmoncito de este tamañito, entonces rápido se llena, rápido se llena, ¿no? Entonces también. Entonces vamos a ir viendo que nosotros pues tenemos un promedio de unas 14, 16, ¿no es cierto? Respiraciones por minuto. Y va a ser constante. Cuando ustedes duermen, 14. Cuando están sentaditos en una televisión, 14. Acá sentaditos mirando la clase atentamente, también 14, ¿no es cierto? Cuando están jugando con su tablet también por ahí,
14 o hay variaciones? Varía. ¿Cuándo hay variaciones? Hace ejercicio de variación. Por ejemplo, cuando estoy expresando, si estoy caminando agitado, pero si estoy caminando con impaciencia. Entonces, esto es algo que, así no quiera, va a funcionar. ¿Sí? Y a este sistema, ¿sí? A este sistema que lo vamos a ver, se le conoce como el marcapasos respiratorio. ¿Por qué? Porque es el que inicia este proceso de la respiración. ¿Y qué pasaba? Se inicia, de pronto inicia la inspiración. ¿Y qué pasa? Cuando ya llega a un tope, ¿sí? O nosotros podemos seguir usando el pulmón así, más allá, más allá, más allá. No. Así cerramos, tampoco podemos, ¿no? Como eso de superior, sí, pues es que la parrilla costal nos frena. No, no es la parrilla costal. ¿Quién nos frena realmente? ¿Sí? Acuérdense, en fisiología, ahí debería haber también. En fisiología, ¿qué cosa veíamos? De pronto, ¿sí? Se da el disparo respiratorio. ¿Sí? Inhalamos. Y de pronto aquí viene el neumotáxico y le dice ya, hasta ahí nomás. ¿Y qué hace ahora el neumotáxico? Empieza a bajar para proceder a la expiración. Luego otra vez sube. Nuevamente detiene acá y nuevamente tenemos la expiración. Otra vez sube. ¿Se acuerdan de esto? No. ¿Sí? Ahora sí se acuerdan. ¿Quién es el que me frena esto? El neumotáxico. ¿Y quién me dice de nuevo, ya iniciamos, hay que activarse de nuevo? El abuelo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acordaron ahora sí? Ok, entonces, ¿en dónde está ese proceso? Porque vamos a decir también, a nivel de nuestros cuerpos carotideos y nuestros cuerpos aórticos, tenemos sensores, o sea, tenemos neuronas que también captan y captan. La presión de qué? De oxígeno y CO2. Y según eso, entonces, ahora sí, según esa información, la traen acá y se activa. ¿Qué cosa? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si hay demasiado CO2 en acá? Acidosis, demasiado CO2, o sea, demasiado bicarbonato. ¿Qué va a haber? A ver, entonces, ¿qué se genera? ¿Dijo si hay demasiado CO2? Sí. Hiperventilación. Porque hay un receptor, o sea, estos sensores captan eso. Entonces, todo está normal, sí, todo está bien, perfecto, sí, seguimos respirando normal. Pero de pronto empieza a acumularse CO2. ¿Sí? Ellos lo van a sentir. Se empieza a acumular el CO2. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intentar sacar ese CO2. ¿Y cómo lo sacamos? Respirando. Y como cansadito, ¿no? Empieza a respirar. Siento que me estoy ahogando. Eso es. Ahora ese neuronas se están ahogando. Entonces, hay que sacar ese CO2. Entonces, ¿quién regula todo esto? ¿Dónde está el centro de regulación? Acá. Específicamente más acá, ¿no? A nivel de pulmón, ¿no? Sí, muy bien. Ahora es acordar. Muy bien. Entonces, bueno, ahora que hemos visto más o menos cómo es la cosa. Entonces, vamos a ver que cuando hay problemas a nivel vamos a decir, del sistema respiratorio, hemos visto que lo que se va a producir es una broncoconstricción, ¿verdad? Y nosotros lo que queremos es que haya una broncodilatación. Entonces, vamos a ver que los principales fármacos asociados a la broncodilatación van a ser los agonistas de los receptores de la voz. ¿Sí? Y también vamos a encontrar a los anticolinérgicos. ¿Quiénes son los anticolinérgicos? Los que van a bloquear a los receptores muscarínicos tipo 3. ¿Sí? Y también vamos a tener a los derivados de las anginas. ¿Quiénes son los derivados de las anginas? Ahí vamos a ver a la clorofilina, la cafeína, la cloromina. Bueno, vamos a ir viendo entonces a cada uno de ellos.
¿sí? A cada uno de ellos. Entonces vamos a iniciar, decimos, con los broncodilatadores estimuladores adrenérgicos. Y resulta que estos broncodilatadores adrenérgicos, ¿sí?, son especiales. ¿Por qué? Porque, bueno, ya su nombre mismo me está diciendo, ¿no? Van a ir pues a inhibir van a activar a los receptores adrenérgicos. En este caso, van a ser a los beta, ¿sí? Ok, y vamos a tener dos tipos específicamente, ¿sí? Dos tipos. ¿Quiénes son estos dos tipos? Los no selectivos, ¿sí? Los no selectivos, y acá vamos a encontrar a quiénes, a la isoprenoidina, que también la conocemos como isoproterenol, a la adrenalina, a la exoprenoidina y a la efedrina. A estos también se les conoce como catecolaminoides. ¿Por qué? Porque acá está por la adrenalina. ¿Qué cosa es la adrenalina? Una catecolamina. Y sus amiguitos que están ahí también van a tener una estructura semejante a la adrenalina. Entonces, por ahí, o sea, si tienen una estructura semejante, van a tener también efectos parecidos, ¿sí? ¿Cuál es el principal, vamos a decir, efecto adverso que da la adrenalina? Va a producir mucha cantidad de problemas a nivel cardiovascular. Entonces, un paciente que tiene problemas cardiovasculares le pondrá. Yo directamente la adrenalina aplicada asociada a los anestésicos locales en las zonas terminales por producir necrosis. Entonces también, sí, o sea, la adrenalina no es tan buena. O sea, sí, es muy buena para ciertos casos de emergencia. Pero, por ejemplo, para tratar a un paciente que tiene un VOX o un asma, ¿sí?, entonces también vamos a ver eso. Sí, también nos hemos, ahorita vamos a tomar el pasito después que terminemos. Por favor, ya se lo puedo dar, yo tengo el paso y no tomamos el pasito. Doctora, en el caso de la fenilefrina, ¿por qué empieza a nivel del sistema neuromuscular por su solubilidad? Sí. Pero no son parecidos a la adrenalina. No. Estas sí son más liposolubles. Ahora, ¿qué sucede con la adrenalina y todos sus amiguitos también? Claro, sí, la cefalea, ¿no? Porque al final va a producir una dilatación. ¿Sí? Y otra cosa también importante es que va a producir parálisis de los cilios pulmonares. Entonces, también el paciente tiene parálisis de cilios pulmonares. Cilios. Hay efectos alfa 1 que van a hiperpolarizar las neuronas y van a inhibir el paso del pulmón. Claro, tiene de las dos, o sea, son beta pero selectivos, perdón, no selectivos, o sea, sobre la 1 y sobre la 2. Ese es el problema. Pero el otro grupo, que son más bien los selectivos, ¿sí?, que también nos han hablado ustedes hoy día, son pues, ahí encontramos esos que los han hecho referencia, los de corta duración, los de larga duración y los de ultra larga duración, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Eso nos han hablado hoy día, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa con estos que se llaman agonistas? Hemos dicho, estamos hablando del salbutamol, de la carbamazepina, el fenoterol, el carboterol y el brocaterol, ¿no? Y me dice, ¿estos podemos utilizarlos en caso de una crisis asmática? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hemos dicho son rápidos. ¿Cuánto tiempo duran? O sea, el efecto, ¿cuánto tiempo dura el efecto? Alrededor de 4 a 6 horas, ¿no es cierto? De 4 a 6 horas. Entonces, para lo que va a durar, pues está bien, ¿no? Que actúe al... ¿Cuánto tiempo se demora en actuar? 5 a 30 minutos. 5 a 30 minutos en actuar. Esto es actuar a los 2 minutos. A los 2
obviamente no es que ya mejoró del todo, ¿sí? La mejoría se va a presentar en 5 a 30 minutos, pero a los 2 minutos ya está produciendo el efecto. ¿Qué dijimos? Si se lo toma por vía oral, ¿a las cuántas tiempo? A las 2 horas. A las 2 horas. Entonces, definitivamente no es de elección. ¿Cuál sí va a ser de elección? Vía inhalatoria. ¿Y estos de acá qué duración tienen? 12 horas. ¿Y estos de acá? 24 horas. Entonces, ¿y a qué tiempo empieza a hacer efecto? Entre 10 a 15 minutos empieza a hacer efecto. ¿Sí? Entre 10 a 15 minutos. Si yo tengo una emergencia, ¿será la elección? No, la elección es porque quiero que actúe ya, ahorita, ¿no? Estos para qué estarían muy bien indicados. Para tratamiento. Para el tratamiento, para el coach, por ejemplo, ¿no? Para, por ejemplo, cuando el paciente está con fibrosis, ¿no? Entonces tengo que darle también, ¿no? Entonces, en ese caso, entonces voy a darle un tratamiento. ¿Por qué? ¿Convendría darle salbutamol? Va a tener el tratamiento y después va a volver a darle, al día va a estar tomando, o bueno, aplicándose unas 4 veces, ¿no? 6 veces, porque es incómodo. En cambio, le doy una vez al día y se acabó y el paciente se siente mejor. Y ya no se siente tan esclavizado al tratamiento. Y si ya no se siente tan esclavizado, ya es un punto menos de estrés que la gente. Entonces también va a ser importante. Ok. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Bueno, ya hemos visto por acá, ¿no? ¿Qué cosa activa? A los muscarínicos, ¿no? La acetilcolina activa a los muscarínicos. Activando, dijimos, a la vía de quién? De la de 3, que es fosfoinositol trifosfato, ¿no? Ok, muy bien. Y este activa la proteína quinasa C. ¿Qué hacía la proteína quinasa C? Liberaba calcio. La proteína quinasa C a nivel de retículo sarcoplásmico abre los canales de calcio y salen hacia afuera. ¿Hacia dónde? Hacia el citosol, ¿sí? No se van hacia afuera de las células, sino a nivel del citosol, ¿sí? Para que aumente también ahí la concentración de carbohidratina carponina, también el factor reguniótico relacionado con potasio y también la miosina ATPase. Ok, todo esto, ¿qué cosa produce todo esto? Contracción, ¿sí? Broncoconstricción. Ok, esto es lo que ocurre normalmente, ¿sí? Pero nosotros estamos estudiando a los fármacos agonistas adrenérgicos. ¿Qué hacen los agonistas adrenérgicos? Van a unirse a un receptor beta 2, ¿sí? Este beta 2 está unido a una proteína G, ¿sí? Y esta proteína G, en su subunidad alfa, ¿se acuerdan que tenía una subunidad alfa y una subunidad beta gamma? En la subunidad alfa tiene una molécula activadora, por eso se denomina alfa S, ¿se acuerdan? Hay una alfa I también, sí, porque hay algunas otras que son inhibidores, pero esta es entonces esta es activadora. Activa. ¿A quién? Ahora sí, a la adeninato ciclasa. ¿Y qué hace la adeninato ciclasa? Transforma al ATP en AMP cíclico. Y si tenemos altas concentraciones de AMP cíclico, ¿qué pasa? A ver, si tenemos altas concentraciones de AMP cíclico, ¿sí? Vamos a activar a la proteína quinasa A, ¿sí? A la proteína quinasa A. Y si la proteína quinasa A se activa, ¿sí? Inhibe todo esto. ¿Sí? Inhibe todo esto. Y si no se da todo esto, ¿qué va a pasar? El músculo se relaja y vamos a tener
Bronco. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y hemos dicho que también había, dijimos, agonistas adrenérgicos, y había otro grupito más. ¿Quiénes eran? Los anti. Claro, entonces, ¿qué hace el antimuscarínico tipo 3? Viene acá y se para aquí y me bloquea al receptor. ¿Sí? Y si me bloquea el receptor, ¿qué va a pasar? No se va a dar respuesta y tampoco va a haber vasoconstricción. Ese es el mecanismo de acción de estos fármacos. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver también a la adrenalina y al proterenol. Entonces, ¿qué pasa con estos? Hemos dicho que no son buenos fármacos de elección. O sea, tenemos un paciente que tiene problemas respiratorios, tiene un oxo de repente puede tener una crisis asmática. No le voy a dar ninguno de estos. Pero, ¿y entonces por qué se siguen comercializando? Porque, aunque no son seguros, porque también vamos a decir, pues, que la adrenalina tiene un efecto bastante corto, pero muy rápido, pero tiene más efectos indeseables que efectos deseables. Entonces, sí, pues, ¿no? Entonces no se da. Pero ¿en qué pacientes sí podría darlo? Por ejemplo, en pacientes a los cuales no les puedo dar una inhalación, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen algún problema más allá por ejemplo, a nivel de la garganta, tienen una obstrucción, tienen algo, entonces no le puedo hacer una inhalación, ¿sí? Entonces, ese tipo de pacientes que no le puedo hacer la inhalación, le puedo aplicar adrenalina, sí, pero por vía subcutánea. ¿Por qué por vía subcutánea? ¿Cómo se absorbe por vía subcutánea? ¿Más rápido o más lento? Lo que sea. El problema cuando utilizamos por vías subcutáneas que va a causar vasoconstricción y se va a administrar de forma lenta, y sería lo mismo que una infección endovenosa lenta. Entonces, ahí puedo utilizar de esa manera la adrenalina. Pero, ojo, acá hay requisitos. O sea, no a cualquier paciente le puedo dar adrenalina. ¿Quiénes sí son candidatos? Pacientes jóvenes y que no tengan ningún problema cardiovascular. Entonces, de pronto, viene con una crisis asmática, viene con un problema, ¿sí? Podría ser también una hiperactividad, una hipersensibilidad. Entonces, y es joven, ¿no? Y no tiene ningún problema cardíaco, le puedo colocar y no puede inhalar porque de repente está muy congestionado, no sé. Entonces, le podemos colocar, ¿sí? ¿Sí? Esta es una opción, pero no es a todos, no es a todos. Muy bien. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, también hemos visto al salbutamólico. Hemos dicho, pues, es un beta-bloqueante. Lo que va a hacer es que al final va a relajar el músculo liso, alivia el broncoespasmo, aumenta la capacidad vital, disminuye el volumen residual y también reduce la resistencia de las vías aéreas. ¿En qué condiciones está indicado? En broncoespasmo asociado a bronquitis y enfisema, a procesos asociados a la obstrucción reversible de las vías respiratorias, la bronquitis y enfisema pulmonar, bronquiectasia, infecciones pulmonares, ¿sí? Broncoespasmos inducidos por el ejercicio, ¿no? El paciente le decimos, vaya usted al segundo piso y llega al descanso nomás de las gradas y ya no puede respirar, le falta el aire, ¿no? Entonces, ese broncoespasmo es generado por el ejercicio. O le decimos, vaya usted caminando hasta la puerta de entrada y en el camino ya no puede. Entonces también. O también por exposición a un alergeno conocido ni inventado. O sea, es alérgico al polen y hoy día ha tocado salir al campo. No. O es alérgico al polvo y hoy día ha habido ventarrón en la ciudad. No. Entonces ahí también. Ok, va a presentar algunas reacciones adversas y, por ejemplo, náuseas, taquicardia, como reacciones adversas, nerviosismo, intranquilidad, temblores, palpitaciones. Menos frecuentes son el insomnio,
¿sí? Mal sabor de boca, vómito general, pesadez, resequedad, irritación de boca y garganta, y dificultad para la digestión, aumento de la distribución de la presión arterial. ¿Cuándo está contraindicado? En insuficiencia coronaria no le podemos dar sangre al paciente, ¿sí? Y también cuando el paciente presenta hipertiroidismo, diabetes mellitus y cetoacidosis. No se aconseja planificación en los primeros meses de embarazo. Recién a partir de cuánto tiempo de embarazo puedo aceptar el salbutamol, a partir del segundo trimestre, ¿sí? O sea, a partir del tercer o cuarto mes ya se le puede dar, pero los dos primeros meses. Y también pacientes con Parkinson, no es recomendado realizar. Vamos a ver la carbutalina. La carbutalina también es de corto plazo, ¿no? Entonces también va a ser para lo mismo, casi sí, va a ser casi todo lo mismo, ¿no? Y la carbutalina se asocia, ¿sí? Suele asociarse con, ¿sí? Con antiinflamatorios. Entonces le damos un antiinflamatorio al paciente, pero si necesita, ¿sí? En este caso, un broncodilatador inhalado tipo beta-adrenérgico, le vamos a dar terbutalina. Pero también vamos a ver que la terbutalina se puede dar vía oral. ¿Qué reacciones adversas puede ocasionar? Algunas veces hemorragia gastrointestinal, y esto también conlleva a heces sanguinolentas o heces negras, ¿no? Las melenas, ¿no? Confusión, también puede haber cambio en el comportamiento, convulsiones, ¿sí? También puede, en algunos casos, producir diarrea, respiraciones o latidos cardíacos rápidos, rubor facial, dolor de cabeza, irritabilidad, pérdida de apetito. También acá, obviamente, ¿qué sucede con la terbutalina? Puede elevar la concentración de glucosa en sangre. Entonces, si es un paciente diabético, estaría contraindicado. O sí, le voy a dar, pero tiene que ser muy desafío. Pero preferible no jugar. No jugar. Ahora también, ella también posee ese efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Y entonces, si tiene ese problema, ¿qué va a desencadenar? Taquicardia. Entonces, si tenemos un paciente, por ejemplo, hipertenso y el problema, contraindicado el paciente psiquiátrico. Y en general, pues, si tiene algún problema cardiovascular, no le voy a dar. Está contraindicado. El salmeterol. El salmeterol más bien es ¿qué dijimos? Del agua, ¿verdad? Del agua. Entonces, este sí, por ejemplo, ¿va a tener casi el mismo, ¿qué se llama? Mecanismo de acción? Sí. Solamente que en este caso vamos a ver como su acción es más larga, va a demorar un poquito más en aparecer los efectos. Entonces, va a ser indicado en la prevención del broncoespasmo asociado a los EPOC, ¿sí? Y también en la prevención de ese broncoespasmo inducido por el ejercicio. Entonces, ese paciente que le voy a decir que se vaya caminando o haga el ejercicio y que no puede porque le falta el aire, entonces en ese caso también le puede. Y va a tener reacciones adversas, presenta, por ejemplo, diarrea, parálisis, las respiraciones respiratorio superior, ¿sí? Y también vamos a ver, va a estar contraindicado también. En algunos pacientes se puede hacer alguna reacción alérgica a la en trastornos cardiovasculares también, ¿sí? También en diabetes mellitus, igual también puede subir con la cantidad de glucosa en sangre, también en feocromocitoma, y vamos a ver tiene la capacidad de respuesta inusual a otras medidas cetogénicas, ¿no? Entonces también lo vamos a ver como algo especial. ¿Qué más vamos a ver? El formoterol. ¿Qué hace el formoterol? También es también de larga duración. Sí, de larga duración. Entonces, es parecido, sí, va a tener un efecto. También lo usamos como sí. Es un bronco, bueno, está indicado en el broncoespasmo inducido por ejercicio también. Pero también el formoterol es un fármaco que lo podemos utilizar
cuando, o sea, ya la mamá ha pasado de las 36 semanas, por ejemplo, ¿sí? Está dentro de las 36 semanas, 35, 34, vamos a suponer 36, 32, y de pronto tiene una amenaza de muerte. Y de repente lo más probable es que sí va a tener pues al bebé pronto. Pero ¿cómo están los pulmones de ese bebé? Recién están empezando a madurar, ¿no? Por lo menos tendría que haber llegado a la semana 38. Entonces, pues está pues en 36, 35 semanas. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Utilizar el fórmula para, ¿sí? Para evitar, ¿qué cosa? La contracción uterina y darle un poco más de tiempo a la mamá, ¿sí? O en ese caso también, agarrar y darle, ponerle corticoides para que maduren los pulmones del bebé. Obviamente que no van a madurar al 100%, pero para que por lo menos haya una maduración un poco más rápida y pueda darse pues este parto prenatal. Entonces, para esos casos también está indicado, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones adversas? Bueno, hipertensión, taquicardias, inusual, arritmias cardíacas, palpitaciones, náuseas, mareos, una serie de náuseas. Pero hay contraindicaciones. También vamos a ver si el paciente es alérgico o hipersensible al fumarato, entonces no puede utilizar ese gomafón. También vamos a ver, este medicamento no se debe usar para tratar signos agudos, sino crónicos, ¿sí? Y también, bueno, dice que es importante pues que va a ser contraindicado en pacientes que tengan problemas cardíacos, ¿no? Enfermedad isquémica, hipertensión, arritmias cardíacas, por ejemplo, no le podemos dar tampoco de fármaco, ¿sí? Ahora, muy bien. Ahora vamos al otro grupo, a los broncodilatadores anticolinérgicos, ¿sí? Estos, ¿quiénes son? Bueno, acá vamos a tener a dos importantísimos. ¿Qué cosas son estos dos? Son derivados de la atropina, ¿sí? Y hemos dicho, si son la atropina, ¿la podemos utilizar? Sí, pero... Se utiliza porque cuando aplicamos adrenérgicos hay una caída de la presión corporal. Eso se aplica la atropina para impedir que haya un mejor. Pero acá hay una cosa importante, también la atropina dice producir parálisis de los cilios bronquiales. Entonces, si lo que yo quiero es tratar el que se llama el broncoespasmo, el broncoespasmo, porque está ocurriendo en los pulmones, ¿será efectivo? O sea, sí, es broncodilatador, pero al producirme la parálisis de los cilios bronquiales, no va a ser tan buena la cosa, ¿no? Entonces, existen estos dos derivados de esa atropina que son muy buenos, ¿sí? Tienen igual efecto broncodilatador, pero ya no paralizan los cilios. ¿Quiénes son? El bromuro de ipatropio y el bromuro de tiotropio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver. ¿Estos están bien indicados? Sí. ¿Qué es lo que van a hacer? Inhiben la broncoconstricción refleja tras realizar ejercicio y la respiración. ¿Por qué? Porque bloquean pues a los entornos calientes, ¿no es cierto? Y entonces, como respuesta temprana también antígenos inhalados. Además también revierte la broncoconstricción inducida por agonistas colinérgicos inhalados. Bueno, entonces también es importante. ¿Cuándo está indicado? En tratamientos de la prevención de broncoespasmos, tratamiento ayudante del asma en combinación con otros broncodilatadores. Creo que eso también ya lo habíamos visto, ¿no? Mejora la acción de los otros broncodilatadores, ¿sí? El desempeño de los otros. Y también inhibe, ¿qué cosa? Va a inhibir muchos de los efectos indeseables de los broncodilatadores. Entonces, por ese lado, es muy buena esta asociación. Y también el bromuro de ipatropio se usa en el tratamiento sintomático de la neumonía.
Muy bien. ¿Tiene más? Bueno, sí, también vamos a ver. Hay algunos efectos anafilácticos que se pueden presentar. Entonces puede haber también reacciones alérgicas, sí. ¿Y cómo sabemos si el paciente es alérgico o no al bromuro de patrón? Es muy simple. Se hace una prueba que se le denomina la prueba de la pulverización. ¿Qué hacemos? Le pulverizamos, traemos el pulverizador y le hacemos 1, 2, 3 aquí, delante. O sea, no es que se lo pongo al paciente y le hago, no. Acá, en la proximidad del paciente. Y obviamente va a estar ya en contacto. ¿Sí? Y entonces, a los minutos, el paciente me puede decir, siento que me pica la nariz. No sé, como que tiene una cosa acá dentro, ¿no? O acá en la garganta, así como que si tuviese un montón de flema pulmonar. Ya no le pasó. ¿Sí? Porque, obviamente, ¿qué hubiera pasado? Imagínense, si solamente se lo hemos puesto acá, ¿qué hubiese pasado si se lo hubiera inhalado? ¿No? Entonces, definitivamente ya no le damos y vamos a cambiar otro medicamento, ¿no? Ok. ¿Qué otra cosa vamos a ver acá? Hay bromuro de hidrocloro. Para lo mismo, sí, tratamiento del broncoespasmo asociado a EPOX, incluyendo la bronquitis crónica y el coxígeno. ¿Sí? Entonces, este también es muy buenísimo. Para tratamientos, ¿sí? Son muy bien tolerados, solamente lo puede tener sequedad de boca, puede presentar, ¿no? ¿Qué contraindicaciones? Si el paciente es alérgico al bromuro de hipatropio, también va a ser alérgico al bromuro de hipatropio. Entonces no puedo darle uno por uno, ¿sí? Definitivamente. Ok, el otro grupo me dice son los derivados antínicos. ¿Quiénes son las antínicas? Bueno, las antinas son un grupo de fármacos que van a tener la capacidad de estimular al sistema nervioso central. Pero también nos dice, van a producir diuresis. Y acá viene el asunto, relajan los músculos lisos. Entonces, me interesa cuando hablamos de farmacología respiratoria, sí, porque relaja los músculos lisos. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Relaja los músculos lisos. Y entonces, acá tenemos a la cafeína, que la encontramos en el café, la teofilina, que la encontramos en el té, ¿sí? Y la teobromina, que la encontramos en el cacao, en el chocolate, ¿sí? Ok, pero estará en el chocolate, en el princesita, en el milky, ¿sí? O sea, no su premio. Dependiendo del porcentaje de cacao. O sea, ahí en ninguno de los que he dicho está. ¿Por qué? ¿Cuánto necesito de que tenga un porcentaje alto de cacao? ¿No? Entre un 65, 70, 75% de cacao. Entonces, en ese chocolate dark, ojo que no solamente es el chocolate amargo, ¿no? Y ayer me decían los chicos, ay, en ese es el chocolate que la mamá raspa para hacer la chocolatada. No, ese no, el chocolate para casa tampoco. ¿Por qué? Porque eso sí, pues tiene 60% de grasa, no de cacao puro. Y nosotros necesitamos que tenga cacao puro, ¿sí? Para que tenga concentraciones aceptables. Entonces, venden unos chocolates que son pedar amargos, unos chocolates oscuros, que van a tener 65, 70, 80, ahora último han sacado 90% de cacao. Son más amarguitos, sí, ¿no? ¿Cuál es la dosis de chocolate? Porque sí, ¿ah? Es diaria. ¿Cuánto debemos de comer de chocolate? ¿Cómo que? Una barrita, ¿pero cuál? ¿Una barrita así? De ese chocolate amargo. ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Han visto una barra de chocolate de una que se llama una planchita de chocolate que tiene barritas, ¿no es cierto? Una barrita de esas. El problema porque es que no se puede con una, ¿no? O sea, es media plancha mínima, ¿no? Claro. Una barrita, que eso es lo que se recomienda, ¿no? Una barrita de chocolate diario, igual que de café. ¿Cuánto debo de tomar de café al día? ¿Es bueno el café? Sí, recontra bueno, también tiene
café al día, ¿sí? Pero siempre hasta después de la almuerzo, nada más. O sea, almorcé y luego me puedo tomar mi cafecito para bajar la cosa, ¿no? Ok, hasta ahí puedo, es todavía saludable, ¿sí? Pero si ya me tomo 5, 7, 9, 10, 15 tazas diarias, hay gente que se cuesta. Pero acá viene otra cosita más. ¿No? Me dicen, no, yo no tomo café. Yo no tomo café. Aparte, pero cuando tomo café no me hace mal. ¿Por qué no me hace nada? ¿Por qué no me hace nada? Pero ¿qué tomas bastante? ¿Qué tomas bastante? Coca-Cola. ¿Cuántas Coca-Colas al día te tomas? Una de litro y medio. Entonces, y la Coca-Cola no tiene café. Tiene cafeína. O sea, hay pacientes, hay personas que sí tienen, o sea, hacen una metabolización acelerada de la cafeína y no la absorben. O también sus receptores están relativamente alterados, ¿sí? O también que le han hecho resistencia, ¿sí? Tolerancia. Perfecto. Especialmente esa persona que toma pues su Coca-Cola todo el día. Doctor, una consulta. Estos fármacos que tienen acción rápida, estos broncohidratadores, ya que tienen acción rápida, ¿están propensos a la tolerancia en sí? No, hay un tipo de tolerancia muy rápida que es la taquicardia. La taquicardia. Cuando es demasiado rápido, sí, pero esas están propensas a eso. La hipoadrenalina sí. Pero los otros, estos tienen otro tipo de tolerancia. Claro, porque cuando yo voy a empezar a hacer tolerancia a la cafeína, pues cuando yo ya empiezo a tomar, pues yo ya tomo pues desde como 10 años café, cuando 15 tazas, o esa persona, oye, yo empecé a tomar una Coca-Cola, yo recuerdo, tenía un profesor de inmuno, me acuerdo, un profesor de inmunología, el doctor Bayón. El doctor Bayón tomaba, creo que, si no les miento, serían unas 18, 20 Coca-Cola diarias. Y su cigarro y su Coca-Cola. Así era. ¿Sí? Obviamente recontra castillo, todo era pues atlético, ya, su cigarro y su Coca-Cola. Y él más no, él por ejemplo decía, no, yo no tomo café. No, me irrita. Semejante bomba que se toma durante todo el día. Estaba. Uno entraba a su oficina y había así de Coca-Colas. Bueno, pues como esa Coca-Cola era Coca-Cola de vidrio, ¿no? La personal era de vidrio. La personal pues traía más o menos unos 400 mililitros. Entonces imagínense, eso era así, uno entraba y de repente venía el chico del kiosco con dos, ¿qué se llama? Por gaseosas, las cajas, la verdad, se llenaba, se iba. Y a media semana otra vez volvía a subir porque ya estaba todo otra vez lleno. Entonces, esa persona hace una resistencia y tiene la resistencia enorme. Entonces, hace resistencia, hace tolerancia, hace tolerancia. Entonces, en las bebidas gaseosas vamos a encontrar dos vamos a ver, de cafeína. Entonces no es solamente que me tomo el café o que yo diga, yo me tomo el café, no, porque si me tomo Inca-Cola, Coca-Cola, hasta en la Fanta, sí, pues en casi todas las bebidas vamos a encontrar una dosis de cafeína. Obviamente que en la Coca-Cola y en la Inca-Cola hay mayor concentración, o en las oscuras que traemos. Muy bien, entonces estas derivados de las antinas han tenido un uso clínico como la teofilina, junto con que se llama la etilenamina, van a hacer que sea soluble y entonces pueda ser utilizada. Y ha sido utilizada como aminofilina, así es el nombre que se le ha dado, ¿no? Para un uso ubicado. Pero tiene varios efectos adversos. ¿Por qué? Porque su concentración, vamos a decir, efectiva,
¿sí? Es muy cercana a su concentración tóxica, que son de 40 miligramos. Entonces, por eso es que se usa, pero con más se busca otras opciones. ¿Qué es lo que hace? Aquí está lo que también sus compañeros me decían. Inhibe a la fosfodiesterasa. Y si inhibe a la fosfodiesterasa, ¿qué hace la fosfodiesterasa? A ver. Es que la fosfodiesterasa es la que inhibe o degrada la glucósica, la que inhibe la fosfodiesterasa. Es como Claro. ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué dijimos? Si hay AMP cíclico, a ver acá, si hay AMP cíclico, ¿qué va a pasar? La proteína quinasa A. Y si se activa la proteína quinasa A, ya no hay contracción y tenemos broncodilatación. ¿Sí? Pero existe esta fosfodiesterasa, ¿qué hace? Rompe a la AMP cíclico. ¿Sí? Entonces, si la rompe, ya no, pues ya esto no se va a dar y la gente se va a dar esto de acá, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué hace estas de acá? La cafeína, la teofilina y todas estas anginas. ¿Qué hacen? Inhiben a la fosfodiesterasa. Y al inhibir a la fosfodiesterasa, dejan libre a la AMP cíclico y ahora sí, el AMP cíclico produce la dilatación del músculo liso. ¿Sí? ¿Es lo que queremos o no? Claro, eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Muy bien, y entonces, ¿la cafeína qué acciones farmacológicas tiene? Es un estimulante poderosísimo del sistema nervioso central, ¿sí? Estimula la corteza cerebral, produce aumento de la atención, mejora la coordinación de las ideas, facilita ligeramente el aprendizaje, disminuye el sueño y la fatiga, brinda una agradable sensación de bienestar. Estos son efectos corticales, o sea, actúa a nivel de la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, ¿bueno el café? Sí. ¿A qué dosis? Una taza. ¿Sí? Una taza de café, ¿cuánto tiene? A ver, ahí está la pizarra. Entre 106 a 164 miligramos, dependiendo de qué, de cómo ponga a tomar el café, o sea, un café americano, un café express, ¿no? Un café bien oscuro así o un café ralito. ¿Cuál es el que yo prefiero tomar? Entonces, hasta ahí todavía va a tener esos efectos. Ahora, ¿el té tendrá cafeína? Sí. Sí tiene. El té también tiene cafeína. ¿Cuánto? Entre 6 a 36 miligramos. Y la Coca-Cola, miren, una latita, no estoy diciendo la lata grande, la latita de Coca-Cola de 1 onza, tiene hasta 42 miligramos de cafeína. Una taza de café es casi 2 veces Una lata de, pero es pues es como que te pero es de cocaína. Claro, pero es que el café, tú sabes que estamos tomando tu café. Tú sabes que estás tomando el café. Hasta aquí es aceptable. Ya estamos diciendo que 3 tacitas al mucho. Y si es del café fuerte, hasta 2. Entonces, si es el fuerte es el expreso, o sea, ese que ha salido así negro de la cafetería. Claro, aproximadamente hasta unos 200 miligramos de cafeína. Pero, acá viene el asunto. Acá estamos viendo, bueno, todavía entonces de que yo me voy a amanecer hoy día estudiando porque mañana es el examen de farmacología, ¿sí? Entonces me puedo tomar mi Coca-Cola de 1,5 litros en la noche porque necesito azúcar y necesito cafeína y quiero pues concentrar. Entonces, ¿me puedo tomar? Sí, puede ser. Me puedo tomar, si hay locuras, ¿ah? Yo recuerdo en mi época de estudiante, los chicos agarraban, me acuerdo, lo de derecho, porque ellos tienen que aprender sino el código, pero de acá para allá, ¿no? ¿Sí? O sea, y de memoria códigos, ¿no? Pero, entonces, ¿qué hacían ellos? ¿No? Y habían intoxicaciones en el hospital por eso. ¿Qué hacían los chicos? La Coca-Cola, bueno, en mi época todavía
resultó por las bolas de hito y agarraban y le echaban café, Nescafé, y terminaban en el hospital con un proceso hepático terrible, ¿no? Entonces, ni hablar, eso no se hace. Eso no se hace. Tomaban también, o sea, se tomaban eso, y en mi época pues había el famoso Califor, ¿no? Que era parecido a una anfetamina. Entonces también se lo tomaban. Entonces pues terminaban de terrible, ¿no? Muy bien, pero ¿qué hacen hoy en día los chicos para pasar la noche? No, a ver, ¿qué hacen? ¿Qué se toman? ¿Sí? El Bol, el Monster, Red Bull, ¿qué más hay? 360, ¿no es cierto? ¿Cuánto tienen de cafeína? El 360, el 360 tiene, sí, tiene 104 creo, por cada 100 mililitros. ¿Cuánto tiene la botella? Hay unas pastillas similares a la recuperación de la comida que Sí, es tipo anfetamina, claro. Entonces no tiene sueño. ¿Sí? Pero sí está lo de la elección. Aparte que está lo de la elección, te hace fijar en un momento. Recuerden que nuestro cerebro funciona por etapas, ¿no? Entonces yo para fijar necesito hacer un descanso, ¿sí? Por eso yo recuerdo eso desde mi época. Yo recuerdo uno de mis maestros, el doctor, que se llama el doctor, ay, se me olvidó, apareció hace poco también, que era neurólogo, Rondón Olazábal, el doctor Rondón Olazábal. Entonces, o sea, si tú quieres amanecerte, amanece estudiando, está bien, amanece estudiando. ¿A qué hora hacer tu examen? 8 de la mañana. 8 de la mañana, perfecto. Entonces, a las 5 de la mañana te duermes, te acuestas, pones ahí tu despertador y te acuestas. Hasta las 7 de la mañana. Y te vas a acordar lo que has estudiado en la noche. Pero si tú no duermes y te pasas de largo, llegas al examen y no te vas a acordar. Porque el cerebro necesita, para integrar lo que tú has estudiado, necesita que tú te apagues. Y entonces cuando tú te apagas, él absorbe la información, vamos a decir. Por eso en las técnicas de estudio hay que hacer descansos, ¿no? Descansos, o sea, lo que más o menos concuerda casi todos es cada 50 minutos hacer un descanso, ¿no? Y incluso hay algunas técnicas de estudio que te dicen 50 minutos y te duermes. No te duermes, sino te echas y cierras los ojos y no piensas en nada, ¿sí? No te duermes, sino cierras los ojos y no piensas en nada. Entonces ya unos 10 minutos, 5 minutos y otra vez, y ahora vas a regresar a tu estudio. Entonces es importante que haya sueño, sí, que duermas, sí, no que se vengan al examen de frente, ¿no? Ese es el problema. Hemos dicho, ¿cuánto tiene el Monster y el otro? 104 por cada 100 mililitros, ¿sí? El Monster tiene 500 miligramos de cafeína. ¿Y cuántas se toman a la noche? ¿Unita? Inclusive una hermana. 2, 3, ¿sí? Entonces, ¿cuánto de cafeína estamos tomando? No, doctora, tiene 36 miligramos por cada 100 gramos. No tiene solo eso, tiene taurina y también. Ah, ya tiene taurina, pero también, bueno, ahora la han regulado. En el 2018, ¿se acuerdan que había una chica que era voleibolista en la fiesta de un futbolista? ¿Qué pasó? No combinaban, sino que ellas por estar despiertas, o sea, se tomaron Red Bull, ¿sí? Red Bull y de pronto, ¿qué pasó? Se tomaron el Red Bull y también
se fueron en la noche a festejar pues con el amigo y solamente les dio una copita de champán, suficiente. Y la pobre se murió de una hemorragia terrible, ¿no? Y nadie sabía ni por qué se había muerto, no se había pasado. ¿Lo habían matado? No, era la combinación de las dos cosas con un exceso de cafeína. Una botellita así chiquita, ¿cuánto trae la botella? La botella. La botella. Por ahí, ya ves cómo la botella. No, entonces, ¿qué cosa de bolsa? Más de 60, ¿cuánto trae la botella? Ya, pero entonces saquen la cuenta. Eso más o menos tiene alrededor de, sí, pues sale como cerca de 400, 500 miligramos de cafeína. Y no es una botellita, ¿cuántas se toman? 2, 3 durante la noche, ¿no? Entonces ahí viene el problema. ¿Sí? Ahora, la cafeína es buena si, por ejemplo, se utiliza, miren, la cafeína estimula el grupo raquídeo, ¿sí? Estimula los centros respiratorios, el centro vasomotor y el centro vago, que hemos visto acá que eran los que impulsaban al marcapaso respiratorio, ¿sí? ¿Qué más vamos a ver acá? Es por eso que a los recién nacidos que nacen con esa deficiencia respiratoria o insuficiencia respiratoria y a los bebés prematuros que también nacen con ese problema, ¿qué se les coloca? Cafeína endovenosa. ¿Para qué? Para que active, ¿sí?, el centro respiratorio. ¿Sí? Entonces, la teofilina tiene efectos parecidos, pero vamos a decir, necesitamos dosis muy altas de teofilina y que estarían ya rozando los efectos tóxicos, ¿no? Entonces no me conviene por ahí. Ok, tiene efectos cardiovasculares, sí, va a tener pues va a aumentar la frecuencia cardíaca, la contracción del corazón, aumenta el volumen mínimo cardíaco, pero acá viene, esto es en cantidades adecuadas, pero cuando se da en altas cantidades y frecuentemente, o sea, yo me estoy tomando 5 tazas diarias, ¿sí?, o durante toda la semana pues me estoy tomando 10 tazas durante la noche porque quiero estar despierto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a producir arritmias cardíacas, ¿sí? Arritmias. Ahora, igual la teofilina va a producir vasodilatación, se da, ¿no?, por ejemplo, para el asma, se les solía muy bien la aminofilina, ¿no? Ahora, también la cafeína va a ser vasodilatadora en general, excepto a nivel cerebral. ¿Por qué? A nivel cerebral más bien va a producir vasoconstricción. Y es por eso que la cafeína se da cuando hay migraña. Entonces, paciente migrañoso se toma su cafeína, ¿sí? El Gobel viene con cafeína. ¿Por qué? Porque va a producir, ¿sí?, vasoconstricción. Hace el contraswitcheo. Entonces, lo que produce a nivel de la neurona es esa contracción de la neurona, ¿qué se llama? Sí, pero es de la célula muscular del vaso, va a ser ese contracción. Entonces va a llegar sangre en cantidades un poco menores, ¿sí? En cambio, cuando hay una migraña es porque está llegando mayor cantidad de sangre, ¿sí? Entonces genera ese dolor, esa presión que tiene la siempre, ese guardado raro, ¿no? Entonces le duele, le molesta y no sabe qué es. En cambio, al hacer eso, disminuye y obviamente hay un mejor desempeño de los otros componentes. Muy bien, a nivel del músculo, ya hemos visto qué cosa hacía del músculo liso, inhibe aquí a la fosfodiesterasa. Y al inhibir a la fosfodiesterasa, sí, más bien hay mayor concentración de AMP cíclico. Y si hay mayor concentración de AMP cíclico, voy a tener, ¿sí?, dilatación, ¿sí?, dilatación. A nivel de los riñones, ¿qué hace a nivel de los riñones? Es diurético. ¿Por qué es diurético? Porque va a producir vasodilatación en las arterias, ¿sí?, glomedulares.
Específicamente, vamos a ver en la arteria aferente. La arteria aferente es la que ¿sí? lleva sangre y luego se transforma en arteriola aferente. Y la arteriola aferente se convierte en los capilares glomerulares que van a permitir ¿qué cosa? La filtración. Entonces, si yo tengo mayor vasodilatación, está llegando mayor cantidad de sangre. Por lo tanto, voy a tener mayor filtración. Y si hay mayor filtración, entonces va a haber más contenido de, vamos a decir, de tubular. Pero también me dice que a nivel tubular, ¿sí? bloquea la reabsorción de sodio. Entonces, el sodio se queda en el túbulo. ¿Y qué va a pasar entonces? Va a jalar agua. Jala agua. Entonces, va a haber mayor cantidad de orina. Por eso tiene un efecto diurético. ¿Sí? Un efecto diurético. A nivel del estómago van a producir irritación gástrica directa. Por eso es que el bebedor de café termina con gastritis. Tolerancia, claro, también las anginas producen la tolerancia, porque ¿qué pasa? ¿En qué consiste esa tolerancia? El bebedor de café, ese que ya bebe café por 10 años y son como 10 tazas al día, porque todo el día está tomando su cafecito, entonces, ¿qué va a pasar con él? ¿Sí? Ya no tiene insomnio, entonces él puede tomar su café bien así, bien fuerte, a las 10 de la noche, 11 de la noche y no le pasa nada. ¿Sí? No le pasa nada. ¿Sí? Sigue durmiendo. ¿No? También, ¿habrá diuresis en él? Tampoco. ¿Sí? Y también no va a haber taquicardia en él, ¿sí? Porque ya ha hecho resistencia. La teofilina igual, más bien. Entonces la teofilina dura dura 6 horas. Pero hoy en día se trabaja ya con, ¿qué se llama? La teofilina para el asma bronquial nocturno. Entonces, se utilizan en tabletas de liberación prolongada que ya me van a estar 12 horas. Entonces, en este caso, sí se está utilizando. Muy bien. ¿Qué más vamos a ver? Efectos adversos, ¿no? También hay molestias digestivas, taquicardia, palpitaciones, ya hemos estado viendo. Los tóxicos, los efectos tóxicos, en el caso de la teofilina pueden aparecer a los 40 miligramos por litro. Entonces, esto es una cantidad de tiempo. ¿Sí? ¿Qué indicaciones? La teofilina, bueno, hemos dicho para el asma bronquial, incluso es mucho mejor para el asma bronquial nocturno. En cambio, pero también para el leptosis. Y en el caso de la cafeína, ya hemos visto que es para el asma del recién nacido, el síndrome del sueño, también a los roncadores, ¿no? Y el asma del sueño también. Ahí los vamos a ver. Muy bien. Ya hemos visto antitusivos, sus compañeros también nos han hablado de la codeína, de la noscapina y también del dextromethorfano, que es una molécula que se parece. Entonces ya esto también ya lo hemos visto. ¿Sí? Tienen también acá para repasar un poquito lo que es importante. O sea, el antitusivo no corta la tos. ¿Qué es lo que hace? La atenúa. ¿No? Recordad eso. La atenúa. ¿Actuando dónde? En el sistema nervioso central, deprimiendo el centro de la tos. Que nuevamente, ¿dónde se encuentra? En el bulbo. ¿No? Muy bien. Y tiene que ver también con el centro neumotáxico y amnésico para ir aliviando. Muy bien. Ok, entonces también acabamos. ¿Cuáles son los efectos adversos generalmente de estos fármacos? La somnolencia, ¿no? La somnolencia. Otros van a ser los expectorantes. Aquí tenemos acá los expectorantes, por favor, ¿sí? Los de acción directa, ¿quiénes van a ser? Las esencias como la del mentol, el brasitol, y los bálsamos como el bálsamo de Buda, el bálsamo de Tolú, el bálsamo de Perú, ¿sí? ¿Ah? La miel es un mucolítico y la miel tiene melitina, que es un antibiótico natural. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacen estos? ¿Qué hacen estos de acá? Irritan. Entonces, se toman, sí, se pueden tomar en jarabes, pero en cantidades pequeñas. ¿Por qué? Porque ya hacen nefrotoxicidad. ¿Sí?
¿Y cuál es la función? Irritan el tracto digestivo y al irritarlo también hacen que se forme mayor cantidad de secreción y al haber mayor cantidad de secreción puede salir más rápido. Y los otros son los expectorantes de acción indirecta como la guaifenicina que generalmente se le asocia a antibióticos, pues, ¿no? Y algunos antibióticos, ¿no? Bueno, acá los mismos. Y los mucolíticos, que también sus compañeros nos han contado un poco, ¿no? ¿Qué cosa hacen estos? Como por ejemplo la cisterina, la cisterina, los derivados de la bacilina de promexina, bromazol y las otras que son enzimas. ¿Qué hacen? Rompen los puentes de estructura de las proteínas y al romper los puentes de estructura de las proteínas que están formando ese moquito, ¿qué hacen? Lo vuelven agua, ¿sí? Lo licúan. Y entonces, así licuadito es más fácil que salga, ¿sí? Eso es lo que van a hacer estos, ¿sí? Estos mucolíticos. También, ¿cuál es el problema? Producen gastritis, igual que los que se llaman los aromáticos y todo, sí, igual. ¿Sí? Recordemos siempre que la tos pues, ¿es buena o no? Sí. Entonces, como decía su compañero, ¿no? O sea, un antitusígeno es el que corta la tos, pero no me soluciona el problema. Yo lo que quiero es expectorar, entonces voy